Llegamos al final de un trimestre de la lección de la escuela sabática y esta lección pues no podría ser más especial porque tenemos un invitado muy especial para estudiar este tema con nosotros, así que no vamos a gastar mucho más tiempo y vamos de frente al estudio de esta semana. Hola, muy bienvenido una vez más, soy el pastor Rubén Bullón. Es siempre un gusto poder saludarlos a cada uno de ustedes. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección número 13, que tiene como título Permanezca en el amor fraternal. Y el verso para memorizar es bien cortito y dice así: permanezca en el amor fraternal, Hebreos 13:1. Y hoy día tenemos un invitado muy especial, el profesor, autor de la lección, el doctor Félix Cortés, que es maestro aquí en la Universidad de Andrews. Para que usted sepa, estamos grabando en el templo de la Universidad de Andrews, que es un templo hermoso, lindo, como usted puede ver. Quiero agradecer a todo el equipo, al pastor Dwight Nelson y a todo el equipo de la Iglesia de la Universidad de Andrews, que nos dio permiso de grabar aquí en su templo. De verdad, muchas gracias, pastor Ortiz y al pastor Nelson, que nos dieron esa facilidad. Bienvenido, doctor. Es un gusto conocerlo, es un gusto saludarlo. De verdad nos encantó la lección. A mí en lo personal me encantó el estudio de la lección y me imagino que todo nuestro público hispanohablante está curioso en saber quién es el autor de la lección. ¿Por qué no nos cuenta un poquito sobre usted antes de entramos al estudio de la lección? Gracias, Rubén. Es un placer conocerte también. Yo soy maestro aquí en la Universidad de Andrews. He estado trabajando aquí por 9 años y fui maestro también en México. Pero yo crecí en la iglesia como hijo de pastor y fui pastor de iglesia durante varios años, y director de jóvenes también. Mi esposa es de Hermosillo, Sonora, México, y mis hijos, o el hijo mayor es pastor también, y mi hija menor estudia arqueología en la Universidad de Cornell. Así que todos de alguna manera estamos relacionados con la Biblia, con la iglesia. De alguna manera, profesionalmente, estamos interesados en contribuir al avance del Evangelio. Qué bueno. Y nuestros padres se conocen también, trabajaron juntos por ahí, ¿no? Así es. Porque yo me acuerdo cuando le comenté a mi padre que quería grabar contigo, él me dijo, sí, lo conozco a su papá, trabajamos juntos ahí en algunos momentos. ¿Usted da clases? ¿Cuál es la materia que usted enseña aquí en Andrews? Yo soy maestro, mi título es catedrático de literatura del Nuevo Testamento. Pero mi especialidad es las epístolas generales, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, Judas, y las epístolas paulinas, especialmente Hebreos. También doy la clase de griego avanzado y doy la clase de santuario, doy la clase de la gran controversia, el sábado, la ley. Así que son clases muy especiales para la iglesia adventista. Eso definitivamente, ¿no? Porque la doctrina del santuario es nuestra doctrina distintiva, aunque muchos piensen que es el sábado o la venida de Cristo. La doctrina del santuario es muy especial. Y usted mencionaba la cuestión de Hebreos como una epístola paulina. Entonces, permítame entrar ya al estudio de la lección. Nosotros creemos que fue Pablo. La epístola no trae el autor. Correcto. E incluso yo llegué a ver en algunos comentarios de Twitter y otros medios sociales, algunos cuando hablan de la lección, cuestionando de por qué nosotros damos como que por seguro de que fue Pablo y por qué usted en la lección siempre hizo referencia a Pablo. ¿Qué es lo que le lleva a creer que fue Pablo el autor de esta epístola? Sí, normalmente yo me refiero al autor de la epístola a los Hebreos. Yo creo que es posible y es lo más probable que ha sido Pablo. Pero no me gusta afirmar algo que la Biblia no afirma. Lógico. Entonces, cuando yo escribí la lección, yo me refería al autor de la epístola. Y recuerda que yo soy el contribuyente principal de la lección. Ahora, yo creo que hay razones muy importantes para creer que el autor es Pablo. Una de ellas es que en todos los manuscritos antiguos, los más antiguos, la epístola de los Hebreos siempre aparece entre las epístolas de Pablo. La semana pasada fui en un viaje de estudios con estudiantes de aquí, algunos estudiantes de aquí de Andrews,
a la Universidad de Michigan para ver el manuscrito más antiguo de las epístolas paulinas, P46. El año 200 después de Cristo, escrito este manuscrito. Lo fuimos a ver, a leer, y especialmente fuimos a ver el manuscrito de Hebreos, la sección de Hebreos. Y muy interesante, porque la epístola a los Hebreos aparece justo después de Romanos y antes de 1 Corintios, en el mero centro de la colección de las epístolas de Pablo. Interesante. Otro detalle muy interesante es que el epístola a los Hebreos, el título, que es muy antiguo, siempre que aparece la epístola aparece bajo ese título, cuando tenemos la sección del título, ¿no? Ese título es el título conforme a las epístolas paulinas. Okay. A los hebreos, a los romanos, a los gálatas, es el proston, etc. en griego. Las epístolas generales no son así. Las epístolas generales son primera de Pedro, o en griego sería Petru A, Petru B. Entonces, el título es diferente. Y otro detalle muy interesante es que si tú vas a Hebreos 13, 20 al 25, vas a encontrar que en la despedida de Pablo, en esos 5 versículos, tiene tantas características tan parecidas a las otras epístolas paulinas que la mayoría de los eruditos dicen que es evidente que la conclusión de las epístolas paulinas como ellos no creen que fue escrita por Pablo, ellos dicen que fue hecha para que la epístola parezca escrita por Pablo. Interesante, ¿no? Porque es innegable la relación que existe entre la conclusión de Hebreos y la conclusión de otras epístolas. Por ejemplo, el Dios de paz, esa expresión, el Dios de paz, aparece solamente en las epístolas de Pablo, en Romanos y en otras. No aparece en ninguna otra epístola del Nuevo Testamento. Y tenemos más de 30 características únicas relacionadas con Pablo en ese final. Menciona también a Timoteo, que el único Timoteo que conocemos es el colaborador de Pablo. Yo escribí un artículo sobre esto en la revista, en el sitio de Spectrum, donde en forma muy reducida hablé porque pienso yo que es muy probable que el apóstol Pablo sea el autor. Y en un comentario que he escrito y que debe aparecer quizás el próximo año, yo dedico unas 30, 40 páginas para hablar del autor y hablar de por qué siento yo que el autor, lo más probable es que sea Pablo. Interesante, ¿no? Ahora, usted me habla tanto y se nota la pasión que tiene a ese tipo de información, y a esa, en especial a la epístola de los hebreos, de Pablo a los hebreos. ¿Cómo para usted, y eso es una curiosidad que tengo en lo personal, cómo es el proceso de escribir una lección? ¿Cómo es que le llaman? ¿Alguien le llama? ¿Le pide una fecha? Me imagino que sean las fechas todas muy apretadas. Sé que todo eso pasa por toda una edición en la conferencia general. ¿Cómo es el proceso de la lección? La Asociación General escoge con mucha anticipación a los autores y los temas que se van a estudiar. Yo recibí una carta de invitación en enero del 2017, 5 años antes de que apareciera la lección. Ellos me dieron 2 años para escribirla y luego 3 años para pasar el proceso de revisión, de edición, de traducción, porque la lección se traduce a más de 100 idiomas. Sí, más de 100 idiomas. Así que es un proceso largo. Me imagino. Sí. No sé cómo ellos escogen, pero una comisión decidió invitarme a escribir esta lección. Interesantemente, yo recibí una invitación primero en el 2015 para escribir una lección sobre el libro de Juan. Pero había a otra persona que le habían pedido la lección de Hebreos. Él me dijo, mira, tú eres un especialista en Hebreos, a mí me gusta mucho Juan, ¿por qué no cambiamos? Y entonces le dije, bueno, está bien. Y entonces la Asociación General estuvo de acuerdo. Yo hubiera escrito una lección de Juan muy contento, porque Juan es uno de mis libros preferidos también. Pero hicimos ese cambio. Entonces volví a recibir la invitación en 2017, ya para el libro de Hebreos. Es que yo he dedicado mi vida profesional, en su mayoría, profesionalmente a estudiar este libro. Entonces, mi disertación fue sobre este libro. Yo la defendí, empecé a escribir en 2005, 2006
sobre esto y no he dejado de escribir sobre Hebreos durante todos estos años. Es mucho, mucho tiempo. Y la Biblia es mi maestro de Daniel, el doctor José Carlos Ramos, un tipazo, un señor que fue no solamente fue un maestro de teología, fue un pastor para nosotros. Él siempre me decía eso, y yo siempre le digo eso a la gente, mira, porque me dice, pastor, no es que usted sabe mucho, es que no importa cuánto uno sepa, lo que no sabemos de la Biblia siempre será mucho más de lo que sabemos. Es infinitamente más lo que no sabemos de lo que sabemos de la Biblia. Y mira que uno puede dedicar toda su vida al estudio de la Biblia, ¿no? Y es que entre más estudias, te das cuenta cuáles son las cosas que no sabes. Lo que no sabes, como dice tu maestro, tiene toda la razón, se hace cada vez más amplio, ¿no? Dios es muy interesante, porque Dios escribió la Biblia de tal manera que una persona muy sencilla, que no tiene estudios, puede leerla y entender el plan de la salvación en forma clara. Mi abuela, ella lo único que podía leer era la Biblia, ella no sabía leer otra cosa. ¿Sabes que mi abuela igual? Sí. Mi abuelita igual. Lo único que podía era leer la Biblia. Pero una mujer de una sabiduría increíble. Conocía muchos versículos de memoria. Leía cada año su año bíblico. Pero lo único que leía era la Biblia. Y la entendía muy bien. Pero el erudito que dedica su vida profesional a estudiar eso, de todas maneras va a encontrar siempre más material. Así interesante. En la lección 13, y estamos todavía en la introducción de todo eso, en la lección 13 usted va a hablar sobre la lección, trae permanezca en el amor, la importancia del amor fraternal. Vivimos tiempos de odio hoy día, ¿no? Ahorita mismo, cuando estamos grabando, hay guerra en el mundo, una guerra famosa, transmitida en vivo por televisión. Aquí en Andrews y en otras universidades se hicieron famosas las protestas en pro de la igualdad, en contra del odio. Y en nuestras iglesias, por veces me da la impresión al visitar las iglesias, usted fue pastor de iglesia, sabe de eso, de que nuestro odio existe, pero vestido de una fervosidad, de una religiosidad. Le tenemos odio no solamente al pecado, pero muchas veces metemos al pecador en nuestro paquete de odio, ¿no? Y por veces como iglesia queremos limpiar la iglesia en vez de abrazar a la gente. Eso de desarrollar el amor fraternal, ¿cómo es que pudiéramos en los días que vivimos desarrollar eso más en nuestras iglesias? Fíjate que este asunto del amor fraternal es muy interesante. Lo que tú estabas diciendo acerca del problema que existe odio en las iglesias, no existe esa unidad. Yo creo que tiene su origen en una tensión que está en la Biblia misma. Cuando la Biblia habla de la iglesia, utiliza muchas más, pero hay dos ilustraciones de la iglesia muy interesantes que utiliza. Una es la iglesia que es como una ciudad amurallada en un monte, ¿ves? Y otra es la sal de la tierra. ¿Te das cuenta? La ciudad amurallada tiene murallas y lo que hace es proteger al pueblo que vive, a los ciudadanos, los protege de las amenazas externas. Entonces crea una división. La sal de la tierra no, la sal de la tierra se mezcla. Y existe esa tensión a veces entre los cristianos. Los padres quieren que sus hijos tengan buenas amistades. No te juntes con el otro. Exactamente. Pero al hacer eso, a veces, muchas veces, creamos una separación que Dios nunca quiso que se creara entre los hijos suyos y aquellos que van a ser hijos suyos por medio de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Entonces, el libro de Hebreos, este asunto del amor fraternal, es el aspecto práctico en el que aterriza toda la teología de Hebreos. El libro de Hebreos habla de Jesús como nuestro sumo sacerdote y del santuario celestial. Pero el apóstol Pablo lo que está diciendo es lo siguiente, es decir, mira, Jesús es tu sacerdote, pero Jesús es tu hermano. Él se hizo hombre, murió por ti. Como dice Hebreos capítulo 2, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y si Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, tú no debes de avergonzarte de llamar hermanos a tus otros hermanos. Entonces, es muy importante para el autor de la epístola que los hijos de Dios se amen unos a otros.
Ahora, esto es muy importante por otra característica del Epístola a los Hebreos, es que el Epístola a los Hebreos concibe a la iglesia no en una relación individual con Dios, sino una relación comunitaria con Dios. Del grupo. ¿No? Del grupo. Es decir, Dios considera a sus hijos viajando como grupo, como familia. Aunque la salvación es individual, nuestra relación debe ser comunitaria. Correcto. Por eso el apóstol dice, por ejemplo en Hebreos 3:12, dice, tengan cuidado que no haya un corazón malo de incredulidad entre ustedes, sino exhortándoos los unos a los otros. ¿Te das cuenta? Preocúpate por tu hermano se va a preocupar por ti. Hebreos 10:24-25 dice que debemos animarnos los unos a los otros a las buenas obras. Cuanto más que veis que el día se acerca. Y luego Hebreos 12, versículos 15, donde dice que hay que tener cuidado que no haya una raíz de amargura que nazca y contamine a muchos. Entonces, para el apóstol es muy importante esta idea de que vamos juntos. No podemos dejar a nadie atrás. Y sabes que esto es muy importante, Rubén, y discúlpame que hablo mucho, pero esto es muy importante, porque existe una tendencia entre los cristianos de decir, bueno, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Verdad? Si la iglesia me aburre, o el sermón es muy bueno. ¿Sabe que te iba a preguntar exactamente eso? Sí. El pastor no predica tan bien como yo quisiera, ¿verdad? Me gustaría que fuera más organizado. El praise team, prefiero el otro praise team. Entonces, muchos cristianos nos hemos acostumbrado a que el culto es algún tipo de espectáculo. Y entonces, si el espectáculo no satisface mis necesidades, entonces yo debo buscar otra iglesia que satisfaga mis necesidades. Y la pandemia trajo un elemento extra, eso, que es la facilidad de estar en casa comiendo mis quesadillas en pijamas y en el culto al mismo tiempo. Claro. Y uno piensa, no, pero pastor, y mucha gente me dice eso, pastor, es que yo no necesito ir a la iglesia. De hecho, no necesitas para la salvación, pero es parte de nuestro desarrollar, ¿no? Claro. Esa cuestión, esa experiencia de estarmos juntos. Claro, y lo que el autor de la epístola te diría es que no vamos a la iglesia tanto para recibir un beneficio, sino tenemos un compromiso con mi hermano. Yo tengo que exhortar a mi hermano, él tiene que exhortarme a mí. Hay cosas de las cuales yo no me voy a dar cuenta, a menos que otras personas me lo digan. Interesante. Mira, tenemos que avanzar. Esta conversación va a ser larga. Estoy pensando que vamos a tener que rentar todo el YouTube para terminar todo eso. Pero vamos a avanzar. Vamos a avanzar al día domingo porque tenemos que seguir con este estudio. Lección de domingo, día 20 de marzo, cuidar al pueblo de Dios. Profesor, vamos a hablar sobre hospitalidad y sobre cuidado a los presos. Le voy a contar una historia interesante que me pasó, porque esa cuestión de hospitalidad por veces puede complicarnos la vida, ¿no? Y mucha gente, me imagino, que le tiene miedo a esa hospitalidad por situaciones como esa, ¿no? Yo me acuerdo, vivíamos en Brasil, en Río de Janeiro, y cuando uno está en el extranjero, siempre le aparece un primo, ¿cierto? Aquí en Estados Unidos, oye, que soy tu primo, puedo quedarme unos días en tu casa. Y así llegó una persona a mi casa, puedo quedarme unos días ahí, y esos unos días se transformaron en 4 meses. Mi madre pobre, desesperada, porque era difícil, eran tiempos difíciles, claro, ¿no? ¿Cómo podemos lidiar con eso hoy día? ¿Qué es para nosotros en nuestros días la hospitalidad que tanto la Biblia predica y enseña? La iglesia cristiana, usted menciona en la lección, que era una iglesia que lidiaba con la hospitalidad como algo natural, algo que era parte de ellos, como el potluck en las iglesias, como la comida en las iglesias. ¿Cómo podemos lidiar con eso hoy día? Fíjate que la iglesia cristiana era famosa por su hospitalidad. De hecho, hay un escritor grecorromano, Luciano creo que era su nombre, que él habla acerca de cómo los cristianos ofrecían hospitalidad a los presos, cómo iban y llevaban los mejores platos, porque los presos dependían mucho de la ayuda de los amigos. Y la iglesia ofrecía esa ayuda. Tenemos este caso de Ignacio en el segundo siglo, como mientras él va preso a Roma, las iglesias van a visitarlo a las ciudades donde va pasando. La iglesia cristiana era famosa por su hospitalidad. Y sí es cierto, la Biblia, la historia nos dice que a veces la hospitalidad es abusada.
Sí. ¿verdad? Si tú vas a la Biblia, hay un libro antiguo que se llama la Didache, la Didache en griego. La Didache es quizás el manual de iglesia más antiguo. Y en ese manual vienen unas reglas sobre la hospitalidad. Entonces dice que cuando vienen apóstoles a predicar la palabra de Dios, o profetas, porque existían profetas, dice, si el profeta en visión dice que le pongan una mesa, dice que si él ve en visión eso y come de la mesa, es un falso profeta. Muy interesante. Interesante eso. Sí. Y dice que debe quedarse por 2 o 3 días. Y solamente debes dar el alimento para ir a la siguiente ciudad. Es muy interesante cómo ya en el segundo siglo, quizás tercer siglo, ya la iglesia tenía problemas. Pero siempre la iglesia, aún en la Didache, estaba batallando en balancear las cosas. Porque ellos sabían que había abusos, pero también sabían de la importancia de dar hospitalidad a los hermanos. Entonces siempre ha existido ese balance que hay que encontrar. Sí. Porque sabes tú que en la hospitalidad hay una bendición también. Nosotros vivimos en casa, normalmente vivimos cerca de las universidades. Mi papá fue presidente de un colegio, maestro de una universidad, y tuvimos muchas personas que vinieron a vivir en nuestra casa. Mira. Normalmente había un familiar, 2 familiares, y muchas veces gente que no era familiar, que vivió en nuestra casa por 1 año, 2 años, para ir a estudiar. Pero te voy a decir algo, han pasado los años, y yo he recibido más bendición de eso. Porque yo tengo tantos amigos en tantas partes que ellos, lo que yo necesite, ellos me lo dan. Qué cosa. Porque ellos vivieron en mi casa. Qué cosa. Y ahorita en mi casa, durante los últimos 6 años, han vivido siempre 2, 3 estudiantes, 4 estudiantes en mi casa. Siempre hay una bendición. Y interesante que la lección, usted pone uno de los textos donde la Biblia llega a decir que muchas veces uno, cuando se dispone a hospedar, ¿no?, a recibir gente o a ayudar a alguien en necesidad, termina ayudando ángeles. Así es. Y eso regresa de bendición a la vida de las personas. Pero en nuestros días, ¿por qué le parece a la iglesia tan difícil eso en su experiencia? ¿Por qué le parece tan difícil abrazar al extranjero? Ahora en guerra todo el mundo está hablando, ¿no?, de recibir a los ucranianos. Pero cuando no hay guerra, uno como que ni le preocupa tanto. Yo creo que una de las razones es porque ahora es más fácil ayudar de lejos. Tú envías un cheque, envías una ofrenda, sí, ¿no?, ¿verdad? Pero antes no se podía hacer eso. Antes tú tenías que, en cierta manera, ensuciarte las manos. Es decir, tú tienes que trabajar directamente para ayudar a otra persona. E implicaba un compromiso personal muy grande. En relación a los presos, porque esa hospitalidad también se refiere a los presos. En los tiempos bíblicos, en la lección, usted menciona que las personas tenían mucha dificultad en relacionarse con los presos porque algunos podían pensar que ellos estaban involucrados en los mismos crímenes. ¿Cómo era esa dinámica y cómo hoy día nosotros podemos ayudar a esa gente que está en ese tipo de situación sin pensar, es que se la merecieron? Claro. Bueno, en aquel tiempo era más difícil, me parece a mí, porque muchos de estos presos estaban en la cárcel por causa del nombre de Cristo, por causa de su fe. Y los cristianos que les ayudaban se identificaban con ellos y quedaban claramente identificados ante la comunidad. Recuerda que en aquel tiempo la comunidad consideraba que para que hubiera comida, paz, bendiciones, la comunidad tenía que estar bien con los dioses. Entonces, la comunidad ofrecía sacrificios a los dioses para que los dioses bendijeran la comunidad. Los cristianos no ofrecían sacrificios a los dioses. Entonces, cuando un cristiano decía, yo no sacrificio a los dioses de esta ciudad, solamente al Dios de mi pueblo, de Israel, ellos eran identificados con personas que no amaban la ciudad.
De hecho, los cristianos, los escritores grecorromanos muchas veces decían que los cristianos y los judíos eran personas que odiaban a la humanidad por causa de que ellos no participaban del culto a los dioses, del cual dependía el bienestar de la comunidad de acuerdo al concepto de la gente. Entonces, era muy difícil para ellos. Por eso, el apóstol Pablo va a decir más adelante, ¿no?, que hay que ir fuera del campamento llevando el oprobio. Una vez que te identificas con Cristo en aquel tiempo, tú llevas el oprobio. Hoy tú vas a una cárcel, ayudas a una persona, no llevas un oprobio. De hecho, algunas personas van a decir, mira, qué bueno que están haciendo esto, están ayudando a las personas, ¿no? Puede que llegue un momento en el futuro, ¿verdad?, cuando las cosas cambien, ¿verdad? Pero si las cosas cambian en el futuro, bueno, Jesús dijo, el que no se avergüence de mí delante de los hombres, yo no me avergonzaré delante de mi Padre, de Él delante de mi Padre, ¿no? Y este detalle todo de que usted habla tiene mucho que ver con lo que yo estaría dispuesto a enfrentarme por Cristo. Una de las cosas que yo soy evangelista, ¿no? Mi vida ha sido ser evangelista, así como tu papá está con la educación, mi padre estaba con el evangelismo. Entonces yo me he dado mucho al evangelismo. Y cuántas veces he encontrado gente diciendo, pastor, es que yo no puedo, porque pastor, voy a perder mucho si voy a la iglesia, pastor, voy a perder mi trabajo, voy a perder mi familia, voy a perder mis amigos. Cuando hablamos de hospitalidad y de presos en los tiempos bíblicos, hablamos mucho de lo que estoy dispuesto a perder, mi privacidad, perder el respeto que la gente me tiene porque ahora me va a identificar con un preso. ¿Por qué es tan difícil estar dispuesto hoy día a perder por Cristo? En la lección si no me falla, la 10 o la 11, no me acuerdo cuál ahora, se hablaba mucho de esa disposición de estar dispuesto a perder por Cristo. ¿Cómo funcionaría eso en nuestros días? ¿Por qué es tan difícil para la gente perder por Cristo? Fíjate que es una excelente pregunta. Y yo considero, yo siento que es una cuestión de crecimiento en la vida cristiana, ¿verdad? Uno puede amar a Jesús, pero todavía tener dificultad en perder su trabajo o perder ventajas materiales, ¿verdad? O perder en el negocio. Eso le pasó a la audiencia de Hebreos. Muchos de ellos perdieron dinero. Dice que perdieron sus posesiones. Exacto, la primera de la lección, usted habla de eso. Perdieron sus posesiones. Y mira lo que pasa después. Ahora están cansados. Ellos están pensando, ¿habrá valido la pena? Fíjate que eran cristianos, amaban a Cristo Jesús, pero las pérdidas los llevaron a ese desánimo. Y eso ocurre. Yo creo que a una persona normal le ocurre eso, ¿no? Me parece a mí que mucho depende de tu comprensión de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando tú logras visualizar y entender lo que Dios dejó para salvarte y de dónde Él te ha rescatado, es la medida de lo que tú entiendes, es la medida de lo que tú estás dispuesto a dar. Porque yo creo que cuando lleguemos al cielo, Rubén, y veamos el cielo, veamos el tipo de relaciones que existe entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo y entre el Padre y los ángeles. Y cuando veamos eso, vamos a decir, el Hijo de Dios dejó esto para venir a mi casa, para venir a mi tierra, a mi mundo. O sea, no. Es inconcebible, ¿no? Inconcebible. Y entonces tú estás dispuesto a darlo todo. ¿Me explico? Y a mí me ha tocado ver a personas que han dado mucho para Dios. Le digo, ¿cómo es que tú das? Bueno, es que yo entiendo lo que Dios dio por mí, de dónde Él me rescató. Es esa comprensión. Yo le llamo madurez, crecimiento en nuestra relación con Cristo Jesús. Interesante. Ojalá tengamos condiciones de crecer así, ¿no? Ojalá tengamos condiciones de avanzar. Bueno, vamos a avanzar para el día lunes. Tenemos mucha cosa todavía para estudiar. Lección del lunes, día 21 de marzo, codicia y inmoralidad sexual. Profesor, vamos a entrar a un punto un poquito delicado
en especial en los tiempos que estamos viviendo hoy día, donde la gente dice que cada uno es el que maneja su verdad. Hablar de codicia y de inmoralidad sexual es problemático. Pero vamos a intentar mantenernos a lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Pues, y yo siempre durante toda la lección hice referencia al apóstol Pablo como el autor, porque pues, yo de verdad creo en eso, así como muchos creemos en esto. Inmoralidad, vamos hablando primero sobre inmoralidad sexual, porque estamos aquí hablando directamente del matrimonio, ¿no? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando trata de inmoralidad sexual con los hebreos? Fíjate que el asunto de la inmoralidad sexual era un problema en la iglesia cristiana primitiva. El apóstol Pablo No fue solamente allá, ¿no? no fue solamente allá, o sea, bueno, la sociedad grecorromana era muy inmoral. Tú vas a las epístolas de los Corintios, por ejemplo, tienes referencias a problemas, y romanos y tesalonicenses, y ellos tienen muchos problemas. Pablo trata acerca de eso, pero es interesante que tratan junto la codicia y la moralidad sexual, parece que están relacionadas. Es el derecho, es el deseo de tener lo que no tienes, ¿verdad? De usar lo que no tienes. Fíjate que una de las yo diría disciplinas que uno debe desarrollar como padre en sus hijos es la disciplina que no todo lo que quieres lo debes de tener ya. Okay. Fíjate que me impresiona, hoy tú puedes tener muchas cosas en el instante. Sacas tu teléfono y en ese momento tú tienes la respuesta. Pero a veces es bueno saber que hay cosas que tienen que esperar. Y otro detalle está en que cuando tú sabes que hay que esperar, aprendes a ser feliz con lo que tienes. Es muy interesante que una persona que tiene tantas posibilidades y siempre está pensando en lo que podría tener y no tiene, es una persona infeliz. Una persona que acepta que eso es lo que tengo, lo que voy a vivir con eso hoy y con esto yo tengo que estar feliz. Mira, esa es una persona que va a vivir más satisfecha con sus circunstancias. El apóstol Pablo dijo, estoy contento con mucho o con poco. Exacto. He aprendido a vivir en todo. Y eso aplica mucho al matrimonio, porque en especial en tiempos de medios sociales, ¿no? Me imagino que usted conozca varias historias de estas también, pero ¿cuántas historias hemos encontrado de gente que en los medios sociales se encontró con un amor de la juventud? Se encontró y nunca se relacionó con esa persona otra vez, pero la conexión emocional se hizo. Y yo me acuerdo hablando con una pareja que me decía, pastor, me traicionó. Y la pareja decía, no, yo no traicioné. Y me contaba la historia que era justamente esa. Uno de la pareja estaba hablando con alguien de su juventud y para el otro, pues eso era traicionar. Y uno decía que no era traicionar. Pero al leer la lección, yo llego a la siguiente conclusión, que si no estás mentalmente con la persona con quien estás físicamente, entonces entra la inmoralidad, entra el adulterio, entra la traición. Inmoralidad por veces es una expresión tan fuerte que uno solamente piensa que es pornografía, que uno piensa que es cualquier tipo de depravación, pero el mental, adentro de mi casa, con el acceso que uno tiene, ya puede llegar por ahí, ¿no? Correcto. Es muy interesante que el apóstol Pablo conecta el asunto de la codicia y la moralidad sexual con el amor fraternal. Es parte del amor fraternal. Y cuando mi relación con mi esposa es parte del amor fraternal que yo le debo a Dios como Padre de todos nosotros, ¿no? Y yo creo que yo debo tratar a mi esposa, a mi esposo, a mi cónyuge, de la misma forma que yo quiero ser tratado, ¿verdad? Es parte de mantener el hecho, la expresión que dice el apóstol Pablo, el hecho sin mancilla. No tiene que ver únicamente con el acto sexual, tiene que ver con la mente, tiene que ver con el corazón, que debe estar íntegro, dedicado al cónyuge. Porque uno cuando anda mirando demasiado al otro lado termina perdiendo lo que pasó por allá y lo que se quedaba por aquí. Y eso es un problema grande. Hoy día nosotros vivimos momentos para mí asustadores, porque en el mundo que estamos viviendo hoy día, donde supuestamente cada uno es el juez de su propia vida, donde se cuestiona la autoridad bíblica, donde se cuestiona la autoridad paternal, es tan peligroso que uno se pierda
rápido con las imaginaciones, con lo que pudiera haber sido, donde pudiera haber estado. Yo trabajo mucho con medios sociales y por veces tengo la impresión de que la raíz de muchas de las depresiones y angustias y ansiedades de las personas es vivir en lo que podría haber sido. Es vivir en la imaginación de si me hubiera casado con esa persona quizás sería más feliz. Si hubiera estado con esa otra persona quizás no estaría como estoy ahora. Pero es tan importante para uno ser feliz estar no solamente físicamente, sino emocionalmente, sino, ¿sabes?, conectado intelectualmente con su pareja. ¿Usted lleva cuántos años de casado? Usted me dice que tiene un hijo pastor, pues, y se mira joven usted. Sí, sí. Usted y yo nos miramos de 20 y pocos años. Sí, yo voy a cumplir 30 años de casado este diciembre. ¿En serio? A ver qué día. El 27 de diciembre. Estamos juntos entonces. Yo soy del 27 de diciembre ¿En también. serio? Wow, mira, qué interesante. 27 de diciembre, voy a completar 24, estoy perdiendo por 6. Qué cosa interesante, ¿no? Así es. Y esa es una lección que usted ha vivido en su vida también. Para llegar a 30 años de casado, uno tiene que estar conectado emocionalmente, ¿no? Definitivamente. Y es muy interesante, Rubén, que mi relación con mi esposa, por las circunstancias en las que vivimos, fue una relación que fue por carta durante 2 años. El día que nosotros nos casamos, nos habíamos visto, hicimos la cuenta, creo que eran 68 días vernos personalmente, en 2 años y medio de habernos conocido. Pero yo creo que eso fue un desafío, pero a la larga también es una bendición porque te obliga a crear una conexión emocional. Es una conexión que no está ligada a las sensaciones físicas, visuales, inmediatas de estar en la presencia de otra persona. Escribes una carta, recibes una carta, pero cuando nosotros fuimos novios no había email, no había teléfono celular, el teléfono era carísimo. Yo me acuerdo, eso siempre, hermano. Sí. Yo vivía la misma cosa. Entonces todo era por cartas y uno aprende a confiar y aprende a crear esa relación. Y es algo que algunas personas hoy ya no han podido crear tan fácilmente. Interesante. Hablamos también sobre el dinero un poquito. Yo anoté una pregunta aquí, porque es una pregunta que le hago a mucha gente, porque es una duda honesta que nuestra comunidad latina, nuestra comunidad hispanohablante carga, quizás de su herencia religiosa, ¿no? ¿Es el dinero pecaminoso? No. Y a mí me gustaría que siento que los cristianos deberían de sentirse menos culpables por ganar dinero. Si nosotros podemos crear un buen negocio exitoso, con justicia, pero exitoso y tener dinero, hay que tenerlo, hay que desarrollarlo, porque el dinero finalmente es una herramienta y Dios lo da como un regalo. Y cuando Dios da a una persona dinero, lo da porque sabe que esa persona lo va a utilizar bien. Entonces, yo siento que los cristianos deberíamos de no tener miedo del dinero, sino ganarlo bien como Dios desea y utilizarlo para que sea una bendición para otros. Y saber controlarlo, porque si no, el dinero lo controla uno. Así es. Yo, sabes que estos días pasé una experiencia muy interesante con mi hija más grande. Mi hija acaba de completar 18 años. Ella trabaja en la McDonald's cerquita de mi casa. Y siempre su sueldo le da para dar su diezmo ahí de $30. ¿No? Pero estos días andó, pues terminó el básquetbol de la escuela, terminó el voleibol. Digo, papá, voy a dedicar tiempo a trabajar para ganarme un dinerito antes de ir a la universidad. Sí, claro, hija, dale. Y se le echó buenas horas, pues. Y llegó al fin de la quincena, su cheque vino pues gordo. Y me mandó un mensaje diciendo, papá, tuve que dar tanto de diezmo. ¿Cómo me dolió el corazón? Y me escribió, pero yo he visto las bendiciones de Dios en mi vida. Así que aunque me duela, pues lo di con alegría. Mira, ella es humana como lo somos todos. Y cuanto más ganas y más das, es más a veces cuesta más. Pero yo creo que una persona que lo hace como lo hizo tu hija, después experimenta las bendiciones de Dios. Así es. Por eso yo creo que, y hablamos eso antes, la mayordomía quizás sea una de las grandes bendiciones que Dios le da al ser humano, ¿no?
Porque la gente me pregunta, pastor, ¿cómo puedo aprender a controlar mis finanzas? Es la mayordomía. El diezmo no es para mantener a los pastores. El diezmo es para ayudarlo a uno. Pero la gente tiene tanta dificultad de entender eso, ¿no? Y es muy interesante, Rubén. Mira, yo no conozco muchas personas con dinero, pero las personas que he conocido con dinero, que tienen mucho dinero, he conocido que son muy generosas. Y yo me doy cuenta que a veces es por esa característica que ellos tienen que Dios los bendice más. Por lo menos a los que he conocido, de los pocos que conozco. Está bueno. Mira, sigamos avanzando. Ya vamos a entrar al día martes de este estudio que está increíblemente bueno. Lección de martes, día 22 de marzo. Acordaos de vuestros pastores. No sé si usted tiene la misma impresión, pero yo tengo la impresión de que vivimos un momento de baja en la reputación ministerial. Mientras usted hablaba sobre en portugués se dice didaqué. Mientras hablaba de eso y hablaba de que los profetas tenían las visiones, ¿no? De que yo me acuerdo, pienso, ¿no? Cuánta gente saca provecho de la buena fe de los hermanos hoy día con supuestas visiones que el Señor me mostró eso. Abuso. Sí. Y eso ha bajado un poquito la reputación de los pastores, en general, no solamente en la iglesia adventista, en otros lugares también. Pero la carta de Hebreos dice que es parte del amor fraternal orar por los pastores. ¿Cómo era esa dinámica para los hebreos? Sí, fíjate que lo que el autor, el apóstol Pablo, dice es: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Habla de la función del pastor de alimentar a la grey, ¿verdad? Pero después dice: considerad cuál haya sido su conducta e imitad su fe. Muy interesante que la función principal del pastor, como la ve aquí Hebreos 13, es el modelar, que significa ser una persona de fe, una persona cristiana. Y entonces dice que el cristiano debe evaluarlo, ver cómo va su vida, qué ha pasado con su vida, e imitar. Me parece muy interesante, un modelo de la congregación. De cierta manera, el pastor es un modelo de la congregación como Cristo es el modelo de todos los creyentes. Interesante, ¿no? Ahora, eso que usted dice ahí pone una presión muy grande sobre el pastor, Sí. porque le pone una responsabilidad gigantesca de ser una referencia para el pueblo. Y una responsabilidad muy grande sobre los hijos, que a veces es injusta. Y a veces injusta sobre el pastor también. Porque es cierto que el pastor debe ser un modelo, pero el pastor sigue siendo humano, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo dice: hay que orar por ellos, hay que obedecerlos. Habla del otro lado también, ¿no? Yo creo que como cristianos cometemos un error, y eso ocurre muy común en nuestras iglesias, en el cual movemos al pastor de la posición que Dios le da como pastor de alimentar, guiar, a una posición de intermediario en su relación con Dios. Es muy interesante. Como un hermano de la iglesia me dice: pastor, ora por mí porque tú estás más cerca de Dios que yo. Ahí hay un problema. Es que eso no tiene mucho que ver con nuestra herencia católica de tener el cura como el intercesor. Claro, ya. Ya estás tomando la posición del pastor y lo estás poniendo en otro nivel que Dios nunca quiso que tuviera. ¿Sabe? A mí lo que me pasa mucho, no sé si a ti te pasa eso, porque somos hijos de pastor. Claro. Entonces yo salgo para predicar en iglesias y todo. Entonces llego y la gente me dice así: pastor, ¿le puedo pedir un favor? Dice: a ver, hermano, ¿qué pasa? ¿Puede pedir a su papá que ore por mí? Yo les digo: está bien, hermano, puedo. Si quiere, oro por usted también. Usted también, pero su papá. Claro. La oración de su papá es poderosa, ¿no? Claro. Eso ocurre mucho, sí. Y esa es estamos poniendo al pastor en una posición injusta, equivocada, ¿verdad? Que lo único que va a llevar es a la frustración, al chasco, porque nadie puede llevar esa carga excepto Cristo Jesús. Pero el pastor tiene la función de alimentarnos, ¿verdad? Pero también él en su vida, en cómo él enfrenta las dificultades, enfrenta el éxito, cómo él vive en su familia,
es un medio de bendición para la iglesia, ¿verdad? No solamente lo que él dice en el púlpito, No. sino lo que hace en la cancha de fútbol, por ejemplo. Correcto, correcto. Porque algunos pastores nosotros nos perdemos un poquito. Somos una figura en el púlpito y otra figura completamente diferente afuera. Yo por eso dejé de jugar fútbol. ¿Ves? Porque a mí me gusta mucho el fútbol, pero cuando hay competencia y tú te das cuenta que tú no estás actuando bien por causa de la competencia, es mejor decir, no juego fútbol, tengo que aprender a mantener cierta, pues mi manera de ser tiene que ser la misma en todo momento, ¿no? Exacto. Es un asunto muy importante, sí. Ahora, aunque el tema de la lección no es exactamente eso, siempre que encuentro un compañero o hijo de pastor, que pasamos por las mismas luchas, las mismas batallas, yo siempre le pregunto eso, porque hablamos de la responsabilidad del pastor, no ser el mismo afuera, no ser el mismo del púlpito, fuera del púlpito. A mí me ha tocado, me imagino que usted igual, hablar a conferencias de hijos de pastores. Oh, sí. Y por veces cuando tengo la oportunidad y alguno de esos muchachos decide abrir un poquito su corazón, yo me doy cuenta que la principal queja de él es la hipocresía del padre, que es uno en el púlpito, pero fuera del púlpito es completamente diferente. Y hay pastores que miran este video. Como hijo de pastor, quisiera primero que le diga uno, ¿qué mensaje usted le daría a un pastor que nos está escuchando ahora basado en lo que Hebreos dice? Eso es una cosa que me preocupa. Sí, fíjate que yo tuve el privilegio de nacer en un hogar pastoral, como tú. Mi papá no era perfecto, nadie lo es, pero yo percibí en su vida que él amaba a Dios profundamente y que él amaba a la iglesia profundamente y que siempre quería hacerlo mejor. Y yo aprendí a tener mucho respeto por eso. Yo aprendí a amar a la iglesia de esa manera. ¿Ves? Fíjate que la iglesia a veces fue injusta con nosotros, porque el problema está en que cuando un hijo de pastor comete un error, por alguna razón esos errores se hacen mucho más grandes por ser hijo de pastor que en otra persona. ¿Ves? Esa es una carga que llevan. Yo quiero creer, Rubén, que esa carga que le toca llevar al hijo de pastor, a veces injusta, Dios también reserva una bendición para los hijos de pastores. Yo tengo esa impresión. No te puedo dar una cita bíblica, pero creo que así es. ¿No? Es un sentir. Es un sentir. Yo tengo la misma impresión, porque pues, así como en tu vida, mi vida no ha sido fácil. Mi padre no es perfecto, así como mi madre tampoco es. Pero yo he sentido en mi vida esa bendición, ¿sabes? De ser hijo de pastor. No solamente por la atención que la iglesia, aunque por veces injusta, lógicamente, pero aunque aún así, las bendiciones que trae, la protección que te da. Claro. Ahora, el otro punto que quisiera preguntarle es, ya que estamos hablando, ¿cuál fue el impacto del ministerio de tu padre en tu vida? Bueno, yo decidí bautizarme en sus campañas. Él era evangelista cuando yo estaba en primero, segundo, tercero de primaria. Él era evangelista de la asociación. Sí. Entonces yo iba a sus campañas y cuando él predicaba, invitaba a las personas a pasar al frente y yo pasaba al frente para ser bautizado. Nadie me tomaba el nombre. Nadie. Mira, yo pasé muchísimas veces. En aquel tiempo estudiamos la fe de Jesús. Estudié la fe de Jesús 2 veces. Pues seguimos estudiando la fe de Jesús. Sí, estudié la fe de Jesús 2 veces. Estudié una lección que se llamaba Amigos de Jesús. Sí. La estudié también, pero no me tomaban en cuenta porque ellos pensaban que pues, yo pasaba porque... Para agradar al viejo. Para agradar al viejo, sí, pero no. Sus mensajes tocaron mi corazón. Qué cosa, ¿no? ¿Ves? Entonces, él fue, no solamente mi padre, sino fue el medio que Dios utilizó para tocar mi corazón. Yo me convertí en sus sermones. Entonces fue una gran bendición para mí. Y ahora todavía, cuando yo llego a casa, para mí es muy importante platicar con él. Sí. Porque sus consejos siempre son una gran bendición.
Interesante cómo son, ¿no? Ujú. Y por veces a mí cuando era más joven me molestaba Ujú. cuántas veces yo le decía que él estaba equivocado y al fin él tenía razón. Sí, así es. Me molestaba eso. Ahora, vamos al otro lado, porque ese punto es muy importante para mí, muy de mi corazón. ¿Qué mensaje le podemos dar a un miembro de iglesia? Porque la gran mayoría de los que ven son miembros de iglesia, que no logra entender las decisiones de su pastor, o que está insatisfecho con su pastor, o que quizá critica ahí escondido, ¿no? en el santo chisme que corre por las bancas de la iglesia, que critica a su pastor, que está llamando a la conferencia para que le quiten el pastor. ¿Qué mensaje le podemos dar a esa persona? Fíjate que yo tuve dos distritos muy diferentes. Un distrito en el que fui criticado muchísimo y un distrito en el que me amaron mucho. La misma persona, ¿ves? Pero dos distritos diferentes. Yo quiero decir a los miembros de iglesia que cuando tú amas a tu pastor y le ayudas, oras por él, trabajas con él, el mayor beneficiado es él. Porque él va a atender a tus hijos, va a crear los clubes de conquistadores, va a ministrar a tus hijos. Pero cuando tú atacas al pastor, peleas con él, trabajas contra él, estás afectando su ministerio, lo que va a tener consecuencias en tu hijo. Fíjate que yo siento que muchos de nuestros hijos se pierden en la comida del sábado después del culto. A ver. Porque cuando el miembro de iglesia se sienta en la mesa y empieza a criticar el mensaje, a criticar el pastor, los que lo están escuchando son los hijos. Ellos absorben eso y ellos aprenden a desconfiar del pastor, desconfiar del mensaje, desconfiar de la iglesia y ellos se salen de la iglesia. Fíjate que nosotros no deberíamos de permitir que nuestros hijos escucharan críticas injustas, críticas porque sabemos que esas semillas van a dar fruto. Ahí se pierden mucho nuestros hijos. Y esa cizaña para quitarla después, porque y lo interesante de los jóvenes es que ellos no te dicen, No. pero en su corazón te dicen, tú quieres que vaya a la iglesia, pero tú criticas la iglesia todos los días. Correcto, correcto. Tú quieres que yo vaya a hablar con el pastor, pero tú hablas mal del pastor todos los días. Correcto. Orar por nuestros pastores quizás es el gran secreto para mejorar el trabajo en nuestras iglesias, ¿no es cierto? Así es. Y fíjate que Dios tiene más capacidad de cambiar la mente de un pastor que la que un miembro de iglesia solo criticando tiene. La oración es más poderosa. Yo, en mi primer distrito, había un viejito, se llamaba Antonio Leite. Qué buena gente ese viejito. La gente lo tenía por grosero, ¿no? Pero yo tenía 22 años cuando llegué a ese distrito, soltero. Tenía 10 iglesias para cuidar, eran nuestros países, ¿no? Y entonces ese viejito un día, uno que otro día me decía así a la puerta de la iglesia, pastor, vamos a mi casa, mi esposa preparó un pastel, venga. Todas las veces que él me decía eso, yo sabía que algo él me quería decir. Y cuántos consejos me dio ese viejito. Era una casa muy humilde, no tenía piso, era pura tierra. La esposa cocinaba, que era una belleza. Y me sentaba un pastel calientito, comíamos. Me dice, pastor, ¿me permite un punto? Yo, a ver, hermano, mira, usted dijo esto, usted hizo esto. O pastor, está pasando esto. Yo creo que valdría la pena que usted ponga mano. ¿Cuántos consejos ese viejito me dio? Y cómo esos consejos me ayudaron durante mi ministerio. ¿Sabes? Por eso yo cuando leí esta lección, vi todo lo que el pastor... Sí, los pastores tenemos que mejorar mucho, definitivamente. Eso no es una excusa. Nosotros pastores tenemos mucho para crecer con relaciones personales, intelectualmente, en nuestro estudio, todo eso, está bien. Pero ¿cómo sería más fraternal la iglesia si en vez de golpear al pobre pastor, pastor, siéntese aquí, vamos a comer unos tacos juntos? Pastor, permítame un punto aquí. Yo estoy seguro que el pastor ahí, que parece terco,
seguramente le iba a escuchar la gente. ¿No cree usted? Te voy a contar una historia. A ver. Rapidito. Yo empecé a trabajar como pastor ya solo de una iglesia. Como pastor asociado a los 20 años. Como pastor solo de una iglesia, un distrito, 21 años con un mes. Pero yo no me veía de 21 años. Yo me veía de 17 años. Seguimos igual, hermano. Así es. Yo usaba lentes para mirar Sí, más viejo. fíjate. Entonces, cuando me presentan ante la iglesia, fue un shock para la iglesia. Porque, ¿cómo iban a dejar a este pastor? Ellos me llamaban que yo era su bebé pastor. Así me llamaban. Su bebé pastor. Pero fíjate que cuando me presentaron en la iglesia, el hermano Lucio, me acuerdo de su nombre, era un anciano de iglesia, se levantó atrás, un hermano grande, moreno, grandote. Dice, hermanos, dijo, vamos a orar por el pastor. Y me bajó del púlpito, me puso en el centro y dijo a toda la iglesia, vénganse. Y allí puse una mano sobre mí y oraron por mí. ¿Te imaginas el impacto que eso tuvo sobre mí? Wow. Si las iglesias hicieran eso, habría cambios increíbles. Yo estoy seguro que sí. Sí. Y te puedo mencionar, hermano, José Jiménez y Armando Tello y una cantidad enorme de gente que fue una bendición. Gente que ha sido linda en nuestra vida. Sí. Así es. Así que usted, querido amigo, ore por su pastor, querida amiga, prepárele un rico pastel. Y sea bueno con los hijos de los pastores también. Uy, no, si entramos a los hijos, vamos Sí, a trabajar. yo sé. Vamos a la lección de miércoles. Lección de miércoles, día 23 de marzo. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Uno de los problemas que los hebreos aparentemente tenían era el hecho de tener dificultad con la gracia. Y al parecer no es un problema de los hebreos, ¿no? Es un problema de todo el mundo. Y esa es la primera pregunta que quiero hacerle. ¿Por qué es tan difícil para el ser humano aceptar la gracia? ¿Por qué para nosotros, religiosos, que supuestamente deberíamos entender la gracia, nos es tan difícil aceptarla? Fíjate que pueden haber varias razones. Una de ellas es que para la audiencia del libro de Hebreos, tú llevas un corderito, lo sacrificas en el templo, recibes perdón, es visible, es tangible. ¿Verdad? Tú te arrodillas y le pides perdón, no tienes un certificado, algo visible. Recibo. Hay un recibo o algo. Es como el miembro de la iglesia que dice que quiere ser vuelto a bautizar. Dios nos perdona sus pecados, pero Él necesita volverse a bautizar porque necesita sentir algo, ¿verdad? Yo creo que ese es un aspecto, el aspecto visible. El otro aspecto tiene que ver, yo creo, con el hecho de que a veces nos cuesta trabajo aceptar regalos. Tenemos la tendencia a pagar los regalos. Es interesante, no lo había pensado. Sí. Cuando yo recibo un regalo, siento que estoy en deuda con alguien y entonces le regalo algo más. Y pareciera que no existe un regalo. Pero cuando Dios nos hace un regalo, nos hace el regalo de la salvación, es un regalo impagable. De hecho, pagar el regalo es falta de respeto. Porque el regalo es tan grande que el tú quererlo pagar con obediencia, con votos, tú estás reduciendo el precio de lo que pagó Dios por ti. Durante los estudios de este trimestre yo usé una expresión que yo sé que es dura, pero intenté amenizarla lo máximo posible al decir que el intento nuestro de salvación por obras es en un cierto sentido un satanismo que permitimos entrar en nuestra vida. Porque uno de los objetos de Satanás es quitar a Cristo de nuestra vida, sacar a Cristo del centro de nuestra vida, y una de las maneras por las cuales él logra eso es convencernos de que las obras nos pueden salvar y que yo necesariamente no necesitaría a Cristo. Entonces yo durante la lección hablé un poquito de eso, porque yo entiendo que por veces muchos predicamos la gracia como algo que no es, que es un permiso para una vida sin cuidado, sin reglas, una vida de promiscuidad, de vanidad, y lo que no es, lo que claramente no es. Ahora, los hebreos enfrentaban unas batallas como esa en relación a comida y a ritos. ¿Cómo era esa dinámica de ellos? Bueno,
lo que pasaba es que las comidas y bebidas puede referirse a los sacrificios. Okay. Es una forma de referirse a los sacrificios. Entonces, las comidas y bebidas puede referirse al sacrificio que el cristiano llevaba al templo. Recuerda que cuando Pablo llega a Jerusalén en su último viaje, la iglesia le pide que se purifique con unas personas que han hecho un voto de nazareato y pague sacrificio con ellos. Le piden que haga sacrificio en el templo. Y Pablo lo hace. Hay un problema allí muy interesante de como que no logras dejar el sistema antiguo. Esa transición de los sacrificios a la fe en Cristo Jesús, que ya es el cumplimiento del sacrificio, el sacrificio perfecto, le costó a la iglesia. Y 30 años después de la muerte de Cristo Jesús, muchos seguían ofreciendo sacrificios en el templo. Y le piden a Pablo que lo haga. Si ustedes quieren leer lo que dice Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo, a Elena de White habla como Dios no quería que Pablo hiciera eso, ¿verdad? Pero Pablo tenía mucho interés en, de alguna manera, de restaurar los lazos con los judíos que creían que él era un negador de la fe y que él era un promotor de una vida licenciosa, de pecado, como tú estabas diciendo un momentito, ¿no? Esa es una forma en que posiblemente los lectores hacían los sacrificios, esas comidas y bebidas, ¿no? Otra forma es que en la diáspora, es decir, cristianos que vivían en Éfeso, en Corinto, etc., habían judíos que hacían comidas que estaban coordinadas con los sacrificios del templo. Y de alguna manera pensaban que esas comidas tenían algún tipo de identificación con los sacrificios del templo para recibir perdón y limpieza de pecados. Entonces ellos seguían siendo salvos por la sangre del animal, creían en Cristo Jesús, pero ofrecían el animal también. Es un problema de doble lealtad. Y quizá también un problema de falta de comprensión. Correcto. Porque me imagino que para la iglesia apostólica, la iglesia primitiva, era difícil, no tenían toda la información que uno hoy día tiene para lograr entender, no tenían todos los escritos paulinos para lograr armar un cuerpo doctrinal. Pero nosotros de alguna manera seguimos haciendo la misma cosa casi 2000 años después. Claro, mira, yo nací el 13 de diciembre, nací el 12 de diciembre, pero era viernes de noche y era sábado, nací en una clínica adventista, así que me registraron como 13 de diciembre. El 12 de diciembre es el Día de la Guadalupana en México. Mira. Y el Día de la Guadalupana llegan miles y miles de personas a ofrecer sus sacrificios. Les llaman mandas. ¿Qué es lo que ellos hacen? Caminan descalzos por cantidades enormes de terreno. Unos pagan ofrendas muy grandes, otros van de rodillas porque le han pedido a la Virgen que les dé, o para pedir un perdón por algo. Muchos cristianos hacen lo mismo, una manda. Señor, si tú me perdonas, yo te voy a hacer esto y esto y esto y esto. Es el mismo sacrificio, te lo voy a pagar, ¿verdad? O cuando el cristiano de repente le da cáncer, y el cristiano dice, Señor, pero tantos años que te he servido, ¿por qué me permites que esto pase? Es la misma idea de que mi obediencia y fidelidad es un pago que requiere que Dios me pague de cierta manera. Existe en nuestra vida cristiana todo eso, ¿verdad? Es lo que el apóstol Pablo le llamaría el antiguo pacto. Es una ley basada en la letra, basada en hechos externos, no en la ley grabada en el corazón. Eso es lo que el apóstol Pablo llamaría en Gálatas y en 2 Corintios, de esa manera, ¿no? Nosotros tenemos que aprender de que toda nuestra obediencia está basada en un amor profundo por Cristo Jesús. Y que ese amor profundo por Cristo Jesús no se preocupa por cuál es el mínimo para Dios, sino cuando uno ama a Cristo Jesús con todo su corazón, existe algo que yo le llamo una ambición santa. Es decir, una ambición, Señor, ya me ayudaste a hacer esto, pero yo quiero más. Quiero que me ayudes con este aspecto de mi carácter. Quiero que me ayudes con esta cosa, pero no porque yo me voy a salvar con eso, sino porque quiero que tú me hagas como tú. Y tú vas creciendo en tu vida, que es un asunto de amor.
Es interesante, alguien dijo que muchas veces como cristianos tenemos el problema de negociar con Dios. Y cuando nosotros queremos pedirle a Dios, dime exactamente qué está mal, y dónde termina el pecado, y dónde empieza el bien, y dónde termina el pecado, es para vivir bien cerquita del pecado. ¿Y por qué quiero vivir bien cerquita del pecado? Porque el pecado está en mi corazón, Así es. porque lo amo. Pero cuando no es el pecado el que está en tu corazón, sino Cristo que está en tu corazón, tu vida agarra otro camino. Pero tú no estás preocupado si te vas a salvar o no te vas a salvar. Es una vida de paz, es una vida de reposo. Tú eres perfecto en Cristo Jesús. Pero constantemente vas ascendiendo en tu desarrollo. Tu amor es más perfecto, tu paz es más perfecta, tu gozo es más perfecto, tu paciencia es más perfecta, los frutos del Espíritu son más perfectos. Ojalá tengamos condiciones de entender eso, ¿sabes? Porque la gracia juega un papel tan importante. Cuando uno logra entender eso, esto que hacemos aquí cobra un nuevo sentido, ¿sabes? La vida de uno en la iglesia, cuando uno entiende lo que es gracia, deja de basarse por lo que hizo la hermana, lo que hizo el hermano, lo que dijo el pastor. Uno está tan feliz en buscar crecer, Es un gozo. en compartir, Sí. en decir. Yo estaba hablando a una iglesia este último sábado, les decía, la principal razón, porque me decían, pastor, ¿cómo podemos hacer para llenar la iglesia? Pues es que nos enamoremos de Cristo una vez más, de que entendamos lo que es gracia. Cuando entendamos lo que Cristo hizo y lo que representa gracia, todo lo que yo soy y de todo lo que Cristo me salvó y todo lo que Él está dispuesto a darme, es imposible que nos quedemos quietos, es imposible quedarse callados, es imposible. ¿Por qué la vida cristiana es tan difícil en nuestros días? Y yo creo que lo que usted dijo resume bastante bien eso. Estamos preocupados con todo, con las reglas, con lo que dice, con lo que no dice. Yo recibo un sinfín de mensajes de gente diciendo, pastor, hacer esto es pecado, hacer el otro es pecado. Pues, ¿y quién le importa eso? Claro. Impórtate en depender de Cristo, impórtate en entender lo que Él hace por ti. Correcto. Eso de qué pecado, qué no es pecado, eso no te va a preocupar tanto. Lo vas a evitar, no automáticamente, pero lo vas a evitar naturalmente, porque sabes a dónde vas con la gracia, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, gente, estamos ya casi llegando al final, así que vamos a la lección de jueves ahora. Lección de jueves, día 24 de marzo. Salgamos a Jesús fuera del campamento. El lugar fuera de la puerta era el lugar más inmundo de todo el campamento. Usted presenta aquí cómo fuera del campamento, usted nos ayuda a entender, ¿no? Como todo lo de malo pasaba afuera. Los leprosos estaban afuera, los animales muertos estaban afuera. Y cómo Jesús terminó afuera, ¿no? ¿Cómo podemos entender bien eso en la epístola? Fíjate que cuando María, la hermana de Moisés, peca y Dios quiere demostrar su desagrado, dice que la saquen del campamento, va fuera del campamento, porque el campamento es un lugar santo. El santuario está en el centro, nadie puede entrar allí excepto los sacerdotes, es un lugar santo, pero después viene el campamento que tiene otro nivel de santidad. Entonces, salir del campamento está todo lo que es inmundo. Cristo es sacado del campamento como una persona que ha blasfemado el nombre de Dios, como un criminal. Y todos los que son cristianos llevan ese oprobio, el nombre de Cristo Jesús, que es un oprobio. Fíjate que la caricatura más antigua que existe de una crucifixión fue encontrada en la colina Palatina en Roma, y es de un hombre crucificado con cabeza de asno y otra persona adorándolo. Y tiene ahí en palabras, Alexámenos sebete teón, Alexámenos adora a Dios. Es una caricatura de un cristiano. Wow. Entonces, ser cristiano era muy difícil. Sabemos de algunos escritores del segundo siglo cristianos que a los cristianos a veces se decía que ellos eran practicaban el incesto, porque se amaban unos a otros hermanos y se casaban entonces entre hermanos desde el punto de vista de la gente de afuera. Mira. Decían algunos que eran
supersticiosos, pensaban que el mundo se iba a acabar, que eran caníbales, increíble, porque participaban de la Santa Cena, Interesante. que comían la carne y la sangre de Cristo Jesús. Entonces, habían algunas ideas raras de lo que significaba ser cristiano. Algunos escritores grecorromanos decían que los cristianos estaban mal de la cabeza, eran enfermos mentales, porque ellos adoraban a una persona que fue crucificada. ¿Quién va a adorar a una persona que es crucificada? Es como si hoy yo trajera en lugar de traer un crucifijo, trajera aquí una silla eléctrica, ¿verdad? En la que fue pues, un criminal muerto. Sí. Exacto. Y ese es mi motivo de adoración. Interesante. Entonces, era llevar el nombre de Cristo, era salir del campamento, ser diferente. Y que la gente diga, estás mal. Y hoy día ser cristiano, pues no debería, algunos se preocupan, pero es que si vivo de esta manera seré muy diferente de la gente. Debería ser un motivo de orgullo, cargar esa diferencia, no ser como los demás, no vivir como los demás. ¿Qué más representa esa cuestión de estar fuera del campamento? Tiene que ver también con la Nueva Jerusalén y con lo que esperamos, ¿no es cierto? Yo creo que la primera referencia que el autor está haciendo a los lectores de la carta, yo creo que la carta fue escrita probablemente a judíos cristianos que vivían en Jerusalén o en Palestina. Lo que él está diciendo a ellos es, hay que dejar el campamento, refiriéndose, hay que dejar el judaísmo como religión. Hay que aceptar el cristianismo. Eso implica salir del campamento. Fíjate que hace algunos años me tocó platicar con una muchacha, amiga nuestra de la casa, que estaba recibiendo estudios. Su familia muy cristiana, pero de otra religión. Y él me decía, pastor, quiero bautizarme, pero mi familia me va a desheredar. Me van a echar de la casa. Y le dije, ¿sabes qué? Es algo fuerte. Le dije, tú debes estar segura de lo que vas a hacer, ¿verdad? Porque puede tener implicaciones muy grandes para ti. Y para ella eso era. O sea, llega un momento en que decir, yo tengo que seguir a Jesús, aunque eso implique mi familia. Y es interesante que cuando ella decide aceptar a Cristo Jesús, sus padres se molestan mucho. Pero es otro hermano de ella que la defiende. Interesante, porque el hermano dice, mira, dice, ella su vida está haciendo esto y esto y esto y esto otro, dice, es una excelente hija. Y la religión la ha llevado a ser una mejor hija todavía. ¿Por qué vamos a rechazarla cuando esta religión ha sido una bendición para ella? Interesante. Muy interesante. Pero sí hubo un momento en que el tomar la decisión podría haber implicado en que la familia le iba a dejar. Nosotros quizás hoy, en algunos casos, puede ser que las amistades ya no nos vean igual, ¿verdad? Eso sí, y eso es problemático. Pero una de las creencias que tenemos, y eso es lo que me gustó en el cierre de esta lección, es de que aunque hoy día no podamos ver lo que Dios tiene para nosotros, más allá un poquito, es siempre mucho mejor, ¿no? Y al fin todo eso siempre apuntando a la Nueva Jerusalén, a la futura herencia que recibiremos. Sí, porque el apóstol lo que está diciendo es que debemos salir del campamento porque tenemos una ciudad permanente, una mejor ciudad. Esa es la que vale la pena. Y esa es la final esperanza de todos nosotros. Claro. Y muy interesante porque si esta carta fue escrita a cristianos judíos que vienen a Jerusalén, probablemente en el año 62, ellos tenían que dejar Jerusalén para el año 70. Y ellos al fin tuvieron que salir. Tuvieron que salir. Y salieron con esa esperanza, ¿no es cierto? Claro. De que, bueno, estamos saliendo de aquí, pero hay algo mejor. Y por eso se sabe que ningún cristiano murió en la calle de Jerusalén. Porque todos dejaron antes de que cayera. Interesante. Muy bien, vamos a la lección de viernes y ya pues estamos cerrando este capítulo especial de nuestros estudios aquí. Lección de viernes, día 25 de marzo para estudiar y meditar. Y profesor, voy a leer la segunda cita que está aquí en la lección, dice de esta manera, pero gradualmente sobrevino un cambio. Los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás,
espaciándose en las equivocaciones y dando lugar a una crítica dura. Perdieron de vista al Salvador y su amor, llegaron a ser más estrictos en relación a las ceremonias exteriores, más exactos con la teoría que en la práctica de la fe. En su celo por condenar a otros, pasaban por alto sus propios errores, perdieron el amor fraternal que Cristo les había encomendado, y lo más triste de todo era que no se daban cuenta de su pérdida. No comprendían que la alegría y el regocijo se retiraban de su vida y que habiendo excluido el amor de Dios de sus corazones, pronto caminarían en tinieblas. Y esa es la pregunta que quisiera hacerle antes de entrar al cierre de la lección. ¿Por qué es tan fácil o tan atractivo hacer de la religión algo egocéntrico? Algo que debería ser enfocado en Cristo, pasa a ser enfocado en nosotros, en lo que quiero, en lo que pienso, en lo que deseo. Yo creo que tiene que ver con la naturaleza del ser humano. El ser humano es por naturaleza egoísta. Entonces, si uno deja de centrar su atención en Cristo Jesús, de ver a Cristo Jesús, de vivir para Él, si uno deja de hacer eso, poco a poco, la tendencia va a ir a mí. Y entonces, como lo importante soy yo, el hecho de que yo haga mejor esto hace que yo sea superior a mi hermano. Y por eso yo puedo criticarlo. Criticarlo a él significa que yo estoy mejor. Y la lección de esta semana apunta para eso, ¿no? Porque la codicia, la inmoralidad sexual, la falta de hospitalidad, el abuso del dinero, el abuso del poder, todo está enfocado en el egoísmo, en lo que yo quiero, en lo que yo hago. ¿Qué mensaje le pudiéramos dejar a la gente en relación a cómo enfocarse menos en nosotros y más en la adoración a Dios? Ya, bueno, lo que dice Hebreos, y me parece a mí que sería quizás el mensaje principal de Hebreos, es que nosotros debemos de poner nuestra mirada en Cristo Jesús, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Yo creo que Cristo Jesús debería de convertirse para nosotros como nuestro héroe, en el sentido de que nos gusta mirar cómo era, qué hacía. A mí me gusta leer, por ejemplo, El deseo de todas las gentes, que es una biografía increíble de Cristo Jesús. Y cuando yo leo El deseo de todas las gentes, permito que mi imaginación se posesione, ¿verdad?, de las escenas, de lo que pasó. Uno admira lo que era Jesús. Y cuando uno admira, uno aprende un poquito a querer, a desear ser como Él, ¿verdad? Pero es muy interesante que eso, el ver a Jesús, lleva a la persona a que esa experiencia espiritual se refleja en una forma práctica en el amor fraternal. No puedes tener aquello sin esto, ¿verdad? Y cuando tú quieres tener esto sin aquello, este amor fraternal se vuelve medio fake, diríamos en inglés, sabor, sin sabor, sin realidad. Sin sentido. Sin sentido. Pero cuando viene de una experiencia con Jesús, de admiración por Él, llega a ser real y un motivo de gozo. Sí. Profesor, llegamos al fin de este trimestre. Fue una lección increíblemente hermosa, buena, con mucha información y mucha aplicación. Pero la gente es dado a olvidarse las cosas, ¿no? Y esa es la pregunta que yo siempre, cuando puedo hablar con los autores de la lección, siempre les hago. Si la gente poco a poco se olvida de la cosa, ¿qué de toda la lección? ¿Cuál es el punto que usted quisiera que la gente jamás se olvide? De todo lo que usted escribió, de todo lo que se puso en la lección, pues es casi que injusto elegir un punto, ¿no? Pero ¿qué punto usted diría así? Esto yo no quisiera que ustedes se olviden. Bueno, esta lección, libro de Hebreos, podría tener muchas lecciones, ¿verdad? Y cada quien encontraría alguna. Yo te voy a compartir la que es para mí. Pero para mí lo que más me impresiona del libro de Hebreos es que Cristo Jesús se describe como mi hermano. Es carne y sangre, adoptó carne y sangre para venir a salvarme. Y yo lo he dicho ya varias veces, así que es posible que algunos de los que te escuchan lo hayan escuchado de mí en algún momento. Pero yo he dicho que cuando yo llegue al cielo y la gente me pregunte ¿de dónde vienes?
Yo no le voy a decir, sabes que este mundo es el único que se apartó de la oveja negra, ¿verdad? Yo les voy a decir a ellos que yo vengo del mismo planeta que viene, de aquel que está sentado en el trono, que Él es mi hermano. Wow, qué interesante. Sí. Para mí eso es el centro del Evangelio, que Dios se hizo hombre para abrazarme y para salvarme, y no se avergüenza de mí. Y si Él no se avergüenza de mí, yo no puedo avergonzarme de mi hermano. Yo tengo que abrazarlo, tengo que amarlo. Es el amor fraternal. Sin conocer lo que Jesús, si yo conozco lo que Jesús hizo por mí, es imposible que yo viva diferente con mi hermano. Ese es el centro del libro de Hebreos. Profesor, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por este material. Estoy seguro que para miles y miles y miles de personas, este estudio que usted escribió, seguramente inspirado por Dios, ha sido una bendición. Gracias por su tiempo. De verdad ha sido un honor y un placer conocerlo. Un privilegio para mí, un privilegio. Y a usted, querido amigo, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por ser parte de todo esto. Nos encontramos para los próximos estudios, así que siga participando siempre por ahí. Nos vemos muy pronto. Chao.